Bienvenido, módulo 1. En este video conocerás cómo es la interfaz general del programa y aprenderás a operar la navegación básica de las vistas 2D, 3D, la gestión de la base de datos, así también cómo operan de manera práctica los objetos inteligentes que son los componentes básicos de la construcción del mundo digital de Revit. Empecemos. Soy Josué Tapia Borja, arquitecto de formación y máster en BIM Manager. En esta ocasión trabajando para la escuela BIM Action de Grupo BIM. Vamos a ver rápidamente la interfaz general que tiene el programa Revit, así también cómo operan sus componentes básicos. Una vez que has instalado Revit, al iniciar el programa seguramente te vas a encontrar con esta interfaz. Si no logras acceder acá, significa que te faltan las plantillas de template o familias básicas que tiene Revit, para lo cual te recomiendo que adelantes a los siguientes videos donde te enseñamos a configurar los templates y familias del sistema. De manera general, la interfaz de Revit se compone de 4 bloques básicos que tienes a continuación, además de la barra de acceso rápido que lo habíamos visto ya en los videos iniciales. Tenemos un espacio de trabajo que son concretamente vistas configurables que te da el sistema para poder operar, además de la cinta de opciones que ya hemos visto que se llama Rainbow. Si has hecho la instalación inicial, vas a tener por default los siguientes componentes activados, tanto el menú de propiedades como el menú de navegador de proyectos, el Project Browser y el menú Properties. ¿Ok? Te recomendamos que el Project Browser lo manejes al lado derecho de la pantalla para tener una mejor facilidad al momento de trabajar con los parámetros que tienen estos. Vamos a hacer clic izquierdo, le arrastramos hasta el lado derecho. De esta manera vamos a tener, por lo tanto, la cinta de opciones de los comandos y herramientas que tiene Revit en la parte superior, lado izquierdo las propiedades, lado derecho el Project Browser y en la parte central la activación de las vistas según vayamos trabajando. En la parte inferior, el cuarto componente son el tema visual que tiene Revit para nosotros ir manejando de acuerdo a los elementos que vayamos trabajando dentro del modelo BIM. Muy bien, como te habrás dado cuenta, en la pantalla de trabajo, en este caso la vista nivel 1, aparecerán 4 iconos de manera circular o rectangular dependiendo de la plantilla del proyecto que hayas abierto, que nos indican las visuales del programa. Es decir, desde estas visuales nosotros vamos a tener tanto las elevaciones norte, sur, este y oeste, de acuerdo a lo que vayamos manejando. Si yo hago doble clic dentro del icono, se me abrirá directamente en este caso la elevación norte. Y así sucesivamente. Vamos a abrir la elevación este. Y como se habrán dado cuenta, a partir de la versión 2.19, estas pestañas se van abriendo de acuerdo a las vistas que yo vaya activando. ¿Sí? Para modificar e ir saltando de vista, yo puedo usar el comando Control Tab. Algo que es importante entender desde aquí es que el punto de origen, es decir, el eje coordenado X, Y, Z 0,0,0, está justamente en el cruce de estos 4 símbolos que identifican las elevaciones. ¿Sí? Para ver de manera práctica cómo opera el sistema, vamos a hacer lo siguiente. Hemos abierto un proyecto que hemos trabajado en la consultoría de Grupo BIM. Es un proyecto real, pero por respeto hemos borrado los nombres que hacen referencia a los clientes e información sensible. Y vamos a ver que de momento tenemos las plantas y en el Project Browser ustedes se habrán dado cuenta que es un navegador de jerarquía muy similar a lo que maneja Mac o a lo que maneja Windows en sus exploradores respectivamente. ¿Sí? Tenemos una carpeta de planos estructurales, una carpeta de planos de planta, de techo, etcétera, etcétera. Y tenemos unas carpetas de tanto de leyenda como de tablas de planificación
que es donde se irán sumando todas las bases de datos de información paramétrica que nosotros vayamos ingresando al modelo. Además tenemos la carpeta de los planos, ¿sí? Donde se irán archivando todas las visuales que yo genere para convertirlos ya en la maquetación de planos, ¿no? Muy bien. Vamos a cerrar esto. Y en la parte final del Project Browser yo tengo una carpeta de familias donde están cargadas todas, absolutamente todas las familias que tiene tanto el template, así también como las familias que yo he incorporado a medida que vaya trabajando en el modelo. Además de esto, yo voy a tener un grupo, ¿sí?, de detalle donde se almacenarán los despieces que pueda hacer yo en ciertos elementos del modelo BIM, ¿sí? Me generarán igual aquí planos de despiece y detalle de fabricación, además de datos de los vínculos que yo esté trabajando con Revit. Recuerden que Revit me permite trabajar tanto con información de AutoCAD, así también como archivos IFC o archivos de SketchUp y muchos otros formatos que me serán de ayuda al momento de gestionar mi modelo BIM. Muy bien, como se habrán dado cuenta, el navegador de proyectos es fundamental para la organización del modelo. Toda la información, todas las vistas, todos los renders que yo vaya generando dentro de mi modelo BIM a través de Revit se irán almacenando y categorizando de manera organizada y jerárquica a través de este navegador de proyectos. A continuación vamos a ver en el menú propiedades, yo tengo distintos parámetros de acuerdo a los elementos que yo esté trabajando. Como se habrán dado cuenta, yo de momento estoy en una vista de planta. Las vistas de planta son las vistas arquitectónicas, ¿sí? Y como no tengo seleccionado nada, en el menú de propiedades me aparece el tipo de elemento que estoy trabajando. Concretamente estoy trabajando con un elemento view, un elemento vista de plano de planta arquitectónica, ¿no? Y de acuerdo al elemento que yo esté trabajando voy a tener distintos parámetros organizados a través de pequeños grupos, ¿sí? En este caso el grupo gráfico, el grupo subyacente, extensión, datos de identidad y procesos de fases, ¿sí? Algo interesante que yo puedo trabajar aquí, voy a abrir mi 3D para que ustedes puedan observar cómo se trabaja de manera simultánea, es que Revit me da la opción de trabajar en tantas vistas como yo necesite, ¿sí? Voy a abrir también un alzado. Ok, y con la tecla WT yo puedo compartir las distintas vistas para yo empezar a trabajar de acuerdo a lo que yo vaya requiriendo. Ok, algo interesante de esto es justamente los objetos inteligentes que tiene el programa. Concretamente voy a tomar un muro cualquiera del modelo, ¿sí? Como ven, yo he seleccionado, me cambia un color que me hace referencia a que está seleccionado este elemento y automáticamente se modifica mi menú de propiedades en este apartado que se conoce como selector de tipo, ¿sí? Si yo regreso a mi vista 3D, aparece el selector de la View 3D. En mi fachada, en mi alzado, me aparecerá el selector de vista respectivamente, de acuerdo vaya yo saltando en las vistas. Si yo selecciono mi elemento, me aparecerá concretamente que esta pared en concreto está generada con un muro básico genérico de 15 centímetros. ¿Sí? Esto es un objeto inteligente. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, automáticamente me cuantifica tanto los parámetros de longitud, área y volumen, es decir, las cotas de la parametrización de dimensión. ¿Listo? Esto depende del elemento que yo vaya generando de acuerdo a los parámetros. Como se habrán dado cuenta, esto es un elemento inteligente porque además de darme los datos automáticamente, tanto de la dimensión en sus parámetros de longitud, área y volumen, yo puedo ir incorporando más parámetros, como por ejemplo con qué estructura está trabajada. En este caso me dice que el archivo está hecho de la estructura con un enuncido básico, que en este caso no correspondería. ¿Por qué? Porque la estructura es el componente interno que tiene el sistema, ¿sí? En este caso podemos hacerlo con un ladrillo de hilada común, ¿sí? Y yo puedo seguir insertando capas a mi muro para ir colocando diferentes elementos, ¿sí?
En este caso puedo hacer, justamente aquí sí me serviría un enuncido. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de esto? Que estos datos que yo voy generando en mi familia se están almacenando y se va llenando la base de datos de cada elemento que yo tenga, integrándolo dentro de mi modelo. Algo importante que ustedes deben conocer es que estos datos pueden ser de variada tipología, es decir, además de los datos de dimensión geométrica que son básicos, yo puedo colocar datos de componentes estructurales si es que es necesario, es decir, estoy diciendo en este caso que el muro es estructural, me servirá para cuantificarlo y calcularlo dentro de un programa de cálculo como SAB, TAPS, CPCAD o Robot, ¿sí? O incluso puedo ir o incluso, o incluso puedo irlo manejando a través de componentes básicos. Ejemplo, ¿a qué me refiero con componentes básicos a nivel de material? Si yo coloco aquí, puedo ver que esta columna, ¿sí? Es una columna metálica y el material está Metal Dark, ¿ok? Yo puedo ir viendo las características de ese material en concreto desde datos del fabricante, qué modelo es, costo, incluso puedo poner la URL, la dirección del catálogo digital donde esta columna metálica yo puedo hacer mi pedido a mi proveedor, ¿no? Además de eso, puedo yo ingresar los parámetros gráficos para que mi objeto responda inteligentemente dependiendo si estoy en un plano de planta, arquitectura, primer plano, etcétera, etcétera, si estoy en un plano de corte, una sección, un alzado, o si estoy incluso en una vista 3D para generar renders, yo puedo irle dando la información respectiva. Además de eso, yo puedo, dependiendo del elemento que yo esté colocando, yo puedo tener muchos más aspectos de cuantificación que veremos adelante en los siguientes cursos. Tanto aspectos de cuantificación térmica, parametrización de resistencia del hormigón, del metal y demás datos que me servirán tanto para generar mi 6D BIM en mis sistemas de sostenibilidad, es decir, hacer mis simulaciones y ver cómo trabaja mi edificio, o simplemente para que esos parámetros de mecánicos se vayan a mi archivo, tanto en CPCAD como en ETABS u otro programa que sea para hacer el cálculo y manejarlos concretamente. Muy bien, con eso llegamos hasta este video. Hemos visto que se maneja de manera automática y algo interesante que es una característica básica del programa, es que si ustedes se fijan, yo en este muro tengo una cuantificación de 22 metros cuadrados, ¿sí? Y si yo modifico, es decir, si por A o B circunstancias el muro se llegara a modificar, tanto en longitud como en magnitud, etcétera, etcétera, el muro automáticamente cambia sus parámetros, ¿sí? Se modificó el área a 39 metros cuadrados. ¿Ok? Y esta alteración se verán en absolutamente todas las vistas, tanto en los planos armados que yo ya pueda tener. Vamos a verle cómo me quedan los planos. ¿Sí? Como ven, el muro que yo le he alargado está ya incluido dentro de los planos, así también como de las tablas de planificación, que son todas estas que puede tener el sistema o cualquier otra que yo las pueda crear. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, en muros y concretamente si yo voy picando, por ejemplo, esta base de datos de las tablas de cuantificación, miren, aquí está el muro, ¿sí? En planta baja, me hace referencia, es el muro básico genérico de 15 centímetros, cuya longitud es de 86 metros y el área total ya me sumó a 443 metros cuadrados. Incluso los parámetros de volumen y demás se irán modificando automáticamente. ¿Ok? Toda esta información yo la puedo exportar directamente a Excel o a cualquier otro programa de cuantificación, tanto como Archimedes, COSIT de Presto u otros programas que me sirvan para cuantificar estos datos y hacer mi presupuesto respectivo o manejarlo posteriormente en Navisworks para hacer la planificación y presupuestación, así también como en Syncro. Muy bien, con eso cerramos la clase de hoy. Les espero en el siguiente video.